Buenos días a todas. Hoy es una mañana donde Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Dios tiene una palabra especial para tu vida y yo quiero que tú la recibas. Quiero que tú estés en el mejor lugar, tranquila. Quiero que estés pendiente de lo que el Señor tiene para ti. Quiero pedirte que cualquier carga, cualquier distracción que haya en este momento, ya hubo muchas antes de empezar, pero la hagas a un lado. Te mantengas, por favor, en un mismo espíritu con el Señor, en un mismo sentir con nuestro amado Padre y que pueda el Espíritu Santo hablar a tu vida. Y vamos a orar. Amado Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por venir a nosotros, encaminarnos, Señor, a todo lo que quieres que podamos entender, que podamos comprender, pero sobre todo, Señor, que podamos llevar a cabo, vivirlo de tal manera, Señor, que tú hagas estos temas que nosotros vemos como un tema de vida, no como un tema, Señor, que estemos atendiendo, que estemos aprendiendo día a día, sino que sea un tema, Señor, que traiga a nuestra vida esa manera, Señor, de guiarnos. Te pido que pongas paz en nuestro corazón, que pongas tranquilidad, que todo obstáculo, Señor, que sea presentado por estas interrupciones de internet puedan fluir. Quita, Señor, cualquier obstáculo que el enemigo quiera que nosotras no comprendamos no discernamos en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu benignidad, por tu bondad. Gracias, Señor, por tenernos aquí dispuestas a conocer más, Señor. Quizá ya lo escuchamos, pero cada día, Señor, cada día traes a nosotros una manera especial de hablarnos. Y hoy no es la excepción. Hoy, Señor, tú hablas a nuestra vida con este tema. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues estamos aquí en nuestra clase número 13 de nuestro manual de discipulados, Casas de Vida. Estamos en nuestra casa de vida número 70. Estamos tratando el tema de una palabra un poco rara, un poco, quizá la hayas oído, quizá no la hayas oído, pero hoy el Señor trae a nosotros la enseñanza. ¿Qué es lo que quiere decir metanoia? Es una palabra en la cual nos vamos a basar en el desarrollo de esta lección y vamos a ir desglosando poco a poco qué es esta palabra, de dónde viene, qué significado tiene y qué significa sobre todo en tu vida y en la mía. Dios tiene esa libertad para podernos hablar y nosotros recibirla. Nuestro texto, nuestro versículo clave, como en cada lección, está en Marcos 1:15 y nos está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿No te da tristeza saber que el tiempo se está acabando y que no hemos estado haciendo muchas cosas que Dios nos ha pedido? Dios ha redarguido en mi corazón y me ha dicho, Mirna, ponte a trabajar, ponte las pilas, porque aquí como dice, el tiempo se ha cumplido, se está acabando y se está acercando. Y tú quieres ver muchas personas quizá que reciban a Cristo Jesús como tu familia, como alguna vecina, alguna amiga que tu corazón siente especial amor por ellos. Bueno, pues hoy es el día en que nos dice el Señor, se ha cumplido ese tiempo y por favor arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema con la palabra metanoia. Metanoia lo vamos a dividir en dos vocablos, si se puede decir, que es el primero que es meta y que significa más allá. Noia de la mente es lo que significa, de la mente. Entonces estamos hablando que en el griego quiere decir más allá de la mente.
Y tú te vas a ir dando cuenta cómo vamos a ir desglosando este tema para que te sea más claro, para que la palabra del Señor hable a tu corazón, para que la palabra del Señor dirija lo que tenemos que cambiar. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? La lección siempre tiene un porqué, la lección siempre tiene un sentido y buscan siempre un objetivo. El objetivo de hoy es reconocer la importancia del arrepentimiento para restaurar nuestra relación con Dios, alejarnos del pecado y caminar cada día en su voluntad. Cada día en su voluntad. Esto es bueno, esto es agradable al Señor y nosotros debemos de reconocer esa importancia de arrepentirnos cada día. Bueno, el arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Si tú en tus fuerzas has luchado y has caído en lo mismo, pues es hora de decirle, Señor, manda tu Espíritu Santo para que haga la obra, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a esa transformación total, a esa transformación real de nuestro ser. No es por un momento, no es por una emoción, no es que hoy sí, mañana me desperté con mi ánimo caído, mi tristeza, mi dolor. Empezamos con tantas situaciones. Aquí habla de que es una transformación real de nuestro ser, en pensamientos, en creencias, en emociones, en decisiones y en conductas. Es muy importante todos estos términos que nos dicen. Hemos aprendido muchas veces que nuestras conductas y nuestras decisiones deben de ser importantes, deben de ser decisiones firmes y conductas que Dios tenga bien, que el Señor nos muestre qué es y dónde debemos de andar. Es importante tu testimonio para la gente que no cree. Solo el Señor nos convence de nuestros pecados y nos lleva a confesarlos, a recibir su perdón y a un compromiso y gratitud genuinos para amarle, conocerle más y vivir en obediencia a Él. Es importante, yo se los he dicho muchas veces como testimonio, que a veces a mí me decía mi esposo, ¿a eso vas? ¿A eso te conectas? ¿En eso aprendes? Si mis reacciones y mis decisiones y mis acciones eran totalmente nulas a lo que yo estaba eh, aprendiendo. No es posible que nosotros, y ayer nos lo decía nuestra amada Paola, que debemos de ser personas maduras. La madurez viene con la obediencia. La madurez se tiene que ver en nuestra forma en que hablamos, nos decía. La madurez se convierte en acciones. Tiene que ver cómo nos comportamos. Se ve la madurez se ve al servir a los demás. Cuando tú antepones tus sentimientos, cuando tú antepones lo que tú traes cargando y tienes esa decisión por ayudar a alguien más, entonces es cuando Dios está ahí presente, ocupándose de esa transformación que da a tu vida, de esa transformación que tenemos que tener, esa transformación que se debe de ver. Y yo hoy quiero invitarte con toda responsabilidad a que, a que respiremos, a que demos todo lo que el Señor Jesús ha dado a nuestra vida, en esa importancia de quiénes somos, de quién eres, de dónde perteneces. Vamos a estudiar el punto número 1, el arrepentimiento. El término proviene de la voz griega metanoia, que significa cambio en la forma de pensar, conformar una mentalidad distinta y por ende un cambio de creencias, de propósito y de rumbo de vida. Cambiar mi forma de pensar, creer y actuar
alineándola a la del Señor. Eso es arrepentirme. El arrepentimiento no es una penitencia, es decir, la imposición de un castigo por nuestro pecado. El arrepentimiento va más allá. El arrepentimiento es para poner tu comunicación y alinearte con ese Señor, con ese Creador que te ha dado tanto. Cuando empezó el ministerio de Juan el Bautista y el Señor Jesús, ellos comenzaron invitándonos al arrepentimiento y a la fe del Evangelio. Quiero leerte lo que dice Mateo 3:2. Si tú tienes tu Biblia a la mano y me puedes ayudar a leerlo, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Así empieza ese ministerio tan grande. Así empieza ese hablar, ese caminar, invitándonos a ese arrepentimiento. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, el versículo 14 y el versículo 15, que fue nuestro versículo clave de esta lección. Solo el Señor Jesús hace posible ese cambio de mentalidad y de rumbo de nuestra vida, a través de la fe en su palabra y la obra reveladora del Espíritu Santo, creyendo en Él, creyéndole a Él también y poniendo sus mandamientos en acción, caminaremos en el plan de Dios. Cuando tú te alineas a la voluntad del Señor, el Señor lo alinea todo. El Señor transforma tu vida y le da un nuevo rumbo y te da una nueva mentalidad. Ayer nos decía Paola un ejemplo que decía que seguía a un doctor que es cristiano y que todas las mañanas cuando se levantaba y se ponía frente al espejo, él decía, este cuerpo es un cuerpo del Espíritu Santo, este cuerpo funciona como Dios le ha permitido. Te estoy parafraseando lo que ella decía, pero al fin ese es el mensaje. Te parabas al espejo y a veces decimos, ay, Dios mío, me siento fatal. Pero pues no solamente te sientes, sino te ves, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es metanoia? Es ese cambio de mentalidad, ese cambio de rumbo en tu vida. Despiértate con ánimo, despiértate renovada, despiértate en esa metanoia cada día, en ese cambio que Dios tiene para tu vida. Quiero platicarles y quiero decirles que estuve y no se los había platicado porque no había habido la oportunidad, pero estuve teniendo problemas con el azúcar. Una vez me la chequé y tenía 300. Yo no podía comprender por qué esa subida de azúcar. No me sentía mal, no me sentía cansada, no me sentía desanimada, no me sentía con síntomas, pero mi azúcar estaba elevadísima. Y empecé a orar y le dije, Señor, cambia mi mentalidad, cambia, transforma mi forma de comer, transforma mi forma de pensar. Y hoy que veo este tema, eso es lo que yo necesitaba. Ser responsable de lo que yo estaba haciendo. Yo se lo adjudicaba al proceso que pasamos con la operación de mi nieto, la estafa que tuvimos, lo que ha sucedido en la vida de Jonathan, que ha sido fuerte. Hablarle y despedirlo de una forma tan injustificada. Y yo me acuerdo que un doctor decía que también hay algo que influye en todas esas bajadas o subidas de azúcar, ¿no? En una manera emocional. Yo le pedí al Señor que tuviera misericordia y que me diera esa metanoia en mi vida cada día y que me hiciera una mujer transformada. El día de hoy, mi azúcar está en sus niveles correctos, mi azúcar está completamente en el término donde debe de estar. He estado checándomela y ha bajado cada día
Y hoy puedo decirles, para gloria de Dios, ese azúcar se ha estabilizado por su gracia, por su poder. Pero ¿qué tuve que hacer? Un cambio de mentalidad, un cambio de decir, Señor, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero esta situación para mi vida. Ayúdame a entender esa metanoia que tienes para mí, esa transformación. Y empezó desde la alimentación, empezó desde cambios de poder levantarme. Me estaba yendo a caminar, lo dejé por flojera, pero nuevamente lo retuve. Estoy comprometida en mi alimentación, estoy comprometida en tomar agua, en todos los cambios que esto implica. Ayer oyendo la hermosa prédica de nuestra amada Paola, yo decía, Señor, ayúdame a comprometerme a madurar y a madurar también en este sentido de ser una mujer ordenada y comprometida. Por la situación, por las carreras, a veces del desayuno, pues es lo último que hago en la mañana. Hoy levantándome es lo primero. He apartado mis porciones, he apartado la fruta que debo comer, he apartado todo y digo, Señor, que esa metanoia no sea una emoción en mi vida, que esa transformación no sea algo que pasa de largo. Yo aquí he tenido como mi primer punto el arrepentimiento, como te los estoy platicando. El arrepentimiento de pedir perdón por todo lo que he hecho mal y que me ha llevado a estas consecuencias. Y quizá es una forma física lo que te estoy platicando, pero también puede ser una forma espiritual en la que no podemos salir y nos estamos enredando cada día más y más y no vemos las bendiciones del Señor que fluyen. Yo en esta mañana como primer punto te doy esta enseñanza. El primer punto para esa transformación es el arrepentimiento, para que venga la transformación total. El segundo punto es que, ¿para qué me arrepiento? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con esa transformación que Dios pone delante de mí? Bueno, pues el primer punto y la primera beneficiada de este arrepentimiento voy a ser yo, como se los he dicho. Mis niveles ahorita están bien, mis niveles han estado ahorita bajando. Cada día que me checo mi azúcar está bajando y bajando y hoy está estable y digo, no cabe duda que la primera que recibió ese beneficio fui yo. Y le doy gracias a Dios por esta metanoia que pone en mi vida, empezando con mi salud. Porque si yo no manifiesto una salud buena, un buen ánimo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo experimentar? ¿Qué puedo compartir a los demás? ¿Para qué arrepentirse? ¿Por qué arrepentirse? Comienza con reconocer nuestra necesidad de Dios, al darnos cuenta de lo mucho que hemos pecado y despreciado la vida por no atender su consejo. Pasamos por alto muchas cosas o las damos por sentado. Me he dado cuenta de que no deseo seguir más en mi propio camino que va rumbo a la destrucción y a la ruina. ¿Se imaginan que yo hubiera pasado por alto todos estos niveles y no me hubiera importado y yo comiendo lo que tenía, lo que estaba haciendo, dándome gusto con lo que estaba haciendo? Yo tengo un negocio de postres. No es mucho mi afán por comer dulce, pero al fin de cuentas en los olores, a pan, al pay, a todo lo que hago, se complica un poco, ¿no? Dios me ha dado hasta ese punto de decir, no deseo nada. No deseo comer lo que no me sirve, porque sé que voy a una ruina y a una destrucción total. Y el Señor ha puesto en mí ese cambio de mentalidad. Fíjate lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre considera rectos, pero que al fin conducen a la muerte. ¿Qué implica metanoia? Si tú te pones a pensar, bueno, ¿qué implica? ¿Por qué hablamos tanto de esta palabra? Implica cambiar la forma de pensar y de actuar que hemos tenido hasta ahora, adoptando la verdad del Señor que nos hace libres. Yo he desatado esa libertad. Esos niveles de azúcar, digo, no tienen por qué seguir en mi vida. Y he orado y he desatado para que el Señor muestre esta forma de cambio de pensar permanentemente,
que no sea una emoción o por el momento que yo diga, ay, pues tengo que bajar esos niveles. No, que eso sea permanentemente en mi forma de pensar, pero sobre todo en mi forma de actuar, porque eso es lo que implica la metanoia. Juan 8, 31 y 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo vamos encaminadas a esa verdad. Y por esa verdad es que nosotros somos libres. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna situación? ¿Tienes alguna carga en tu corazón? El Señor en esta mañana te dice, nosotros conocemos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Pon tu carga delante del Señor. Pon tu necesidad delante del Señor y verás que disfrutarás de esa libertad, de paz, de armonía, de sentirte que todo va comunicado hacia esa ayuda que Dios nos da. Yo te platicaba de ese doctor que se ponía ante el espejo y que da como consejo eso. Háblale a tu cuerpo, agradece al Señor lo que ha hecho en tu vida cada mañana que te levantes. Agradece al Señor tu despertar, tu fluir en el día, tu trabajo, tu comida, todo lo que conforma nuestra vida como mujeres. Siéntete bella, siéntete amada, perfúmate, peínate. Decían, ay, es que voy de fiesta y me voy al salón de belleza, como aquí se dice, y que me hagan unos tubitos, que me hagan algo. Ese día es hoy. Ponte bonita, ponte guapa, siéntete en esa libertad, siéntete en lo que Dios te ha dado. No puede haber un cambio no puede haber un nuevo nacimiento en el reino sin oír y atender el llamado de Dios a la salvación de Cristo y sin creer que comienza con una nueva vida. Hoy puedes comenzar una nueva vida, una transformación, que esa metanoia sea en ti el punto de partida el día de hoy. Que hoy tu fuerza, tu transformación la entregues a Él y le pidas con todo tu corazón que sea una transformación permanente. Hoy, viernes 28 de marzo, que tus pensamientos sean aclarados y sean liberados y estés en esa transformación total. Y como punto número 3, el arrepentimiento requiere al Espíritu Santo, porque, sabes, yo luché mucho tiempo sola. Yo decía, es que yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, pero lo hacía. Caía en la tentación y a veces decía yo, ay, ¿qué me importa? Ay, es que yo tengo muchas ganas de esto, de aquello. Yo sola caí muchas veces, pero cuando entras a la razón de decir, Señor, esta transformación requiere de tu Espíritu Santo, entonces Dios empieza a hacer la obra. Tú ya sabes la historia del hijo pródigo. En la historia de este hijo pródigo, que la encuentras en Lucas 15, 11, 24, vemos que el joven volvió en sí del estado de alejamiento en el que se encontraba de su padre y tuvo conciencia de sus pecados. ¿Cuántas veces esto tiene que ser en nuestra vida? Volver en sí. Volver en sí de ese alejamiento, de esos momentos que tenías a solas con Jesús, de esos momentos en que dedicabas a Él. Pero hoy el Señor, con este gran ejemplo, a mí primero a mi vida me habla y me dice, vuelve en sí, Mirna, encuentra el deleite y la conciencia de todos tus pecados y de todos los afanes que has tenido. Dice aquí, el hijo pródigo se dio cuenta de su condición de bancarrota por las acciones rebeldes que lo llevaron a despreciar su herencia. Dejemos el consejo divino, dejamos el consejo divino para hacer lo que queremos y ofrendemos al Padre y a veces nos arruinamos nosotros mismos por ese consejo que hemos abandonado, por esa palabra que hemos hecho a un lado. El arrepentimiento debe de ser genuino. Primero, el arrepentimiento debe de ser con la mano, con la ayuda, con la compañía de ese Espíritu Santo. Pero también tiene que ser un arrepentimiento genuino.
Nuestro amigo el Espíritu Santo, nuestro compañero, nuestro protector, nuestro consolador, nos hace sentir un dolor interno por el pecado cometido. No sé si te ha pasado. Empiezas con una carga y una tristeza en tu corazón por lo que has hecho. A este estado se le llama culpa, la cual debe producir una convicción de cambio, la necesidad de regresar al camino del Señor. Esta tristeza es difícil de soportar, por lo que volteamos a Dios para reconciliarnos con Él. Ese es nuestro mejor momento. Esta es nuestra mejor oportunidad, reconciliarnos con el Padre. Él es tan bueno que nos contrista y nos guía a humillarnos ante Dios para que por su gracia nos otorgue ese perdón. Diario hay que arrepentirse, diario tenemos que pedir perdón para entrar a su presencia con un corazón digno, con un corazón limpio. El Salmo 51 a mí me encanta este salmo porque veo el corazón de David, cómo se volcó a escribir lo que está aquí. En el versículo 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Acércate con ese corazón delante de su presencia. En 2 Corintios 7:9 nos dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Si quitamos la culpa por el pecado sin atender su causa, es como quitar un dolor de cabeza sin resolver lo que lo provoca. Con una convicción profunda por el pecado, Dios nos mostrará las causas subyacentes por las que nos han mantenido en esa esclavitud para ser radicales y morir en la cruz al mal de nuestra propia vida. Tenemos que ir ante su cruz y pedir perdón. ¿Qué hubiera pasado si yo sigo indicaciones y nada más me tomo la pastilla para bajar azúcar y me tomo y sigo comiendo de la misma manera? Es este ejemplo que te acabo de dar. Tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir al punto de lo que está ocasionando ese problema. Entonces Dios nos da la convicción profunda por ese pecado. Mi pecado de alimentarme de la manera más fuerte, de saltarme comidas, de hacer las cosas que estaba haciendo mal. Tenemos que ser radicales, tenemos que morir a esa cruz para nuestra vida y nuestra vida eterna. Y entonces encontrar la raíz y el punto que Dios hable a tu corazón y te diga, estás mal en este punto, estás mal aquí. Y entonces vengamos con ese corazón contrito y pidamos perdón al Señor por lo que hemos estado haciendo mal. Qué maravilloso que Dios contriste este corazón, que nos hace sentir esa culpa para acercarnos ante su presencia y reconocer que estamos mal. Y sobre todo, que Él puede transformar ese mal. En Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las filosofías humanas solo dan alivio temporal a la culpa y a otros síntomas de la muerte espiritual. Solo Cristo nos perdona y nos sana. Ay, a mí esto no me pone la piel chinita porque sé que Dios es el único sanador en mi vida. Y no voy a volver a repetir un episodio más como el que he vivido en estos días. Y el Señor quitó la tristeza, quitó cualquier culpa que yo tenía, porque me culpaba por lo que había sucedido con esa estafa y lo traía día a día. Y yo decía, ya pedí perdón y ya el Señor me perdonó, pero no es cierto. Yo me sentía muy mal, me sentía con una culpa terrible, porque yo decía, lejos de ayudar a mi hijo, lo perjudiqué. Ahora digo, Señor, gracias porque tú me sanas desde el corazón hasta mi cuerpo y tú me perdonas. Dios habla a nuestra conciencia para convencernos de ese cáncer espiritual del pecado, porque nos corroe. A veces no vemos por dónde. Jesús vino a salvarnos de la muerte eterna y del infierno y del mal que lo originó. Y eso se llama el pecado. En Romanos 6:23 nos dice claramente el Señor, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo te lo debes de saber de memoria. Este versículo debe de ser clave para tu vida y repetirlo cuando lo necesites, porque la dádiva de Dios es vida eterna y esa vida eterna te va a llevar a que puedas sentir esa metanoia en tu vida. Como nuestro punto número 4, se trata de resultados del pecado y de la salvación. ¿Cuáles son los resultados del pecado? ¿Cuáles son los resultados de esto que hacemos mal? Bueno, pues uno de esos resultados es el egocentrismo. Y lo vemos muy claro en la vida de Adán y Eva. Se vieron a sí mismos y ¿qué dijeron? Es que estaban desnudos y sintieron pena de sus carencias, pero continuaron con orgullo. O sea, sí, ya me di cuenta, pero pues yo no tuve la culpa, fue él. Y así empieza una cadenita. Echar culpas es otro resultado que nos lleva del pecado. Adán culpó a la mujer culpó a la serpiente, y como Dios permitió que todo ocurriera en el jardín que había preparado para ellos, en el hogar que había dispuesto, pues entonces, ¿qué creen? Que la culpa fue de Dios, ¿no? Génesis 3 del 12 al 13. Y así se va una cadenita. ¿Esto te suena? ¿Esto has pasado por alguna de estas situaciones? Que empieza con ese egocentrismo. Sí, sí lo hice, pero pues yo tenía hambre. Sí, sí lo hice, pero yo tenía ganas de comer eso. Sí, sí lo hice, pero pues, ¿qué más da? Yo me sentía mal. Y luego empezamos a echar culpas. Sí, el que me habló para extorsionarme, sí, el que me dijo, sí, el que me invitó, sí, porque está haciendo calor, un vasito de refresco bien frío con unos hielos. Y empezamos, ¿no? A buscar esas culpas ante todo. Pero lo último que hacemos es evadir nuestras responsabilidades. Las excusas nos hacen sentir bien por un ratito, porque libramos nuestra culpa, ¿no? Y decimos, es que me invitaron, es que me dijeron, es que me dieron, pero imposibilitan nuestra salida a nuestra salvación. Y eso es lo peor que puede haber en tu vida y en la mía. Debemos de dejar de evitar responsabilidades y tomar la responsabilidad que Dios te ha dado, porque entonces podrás tener esa metanoia en tu vida. Esos son los resultados del pecado. Ahora vamos a ver los resultados de la salvación. Bueno, dejamos de vernos a nosotros mismos y a comenzar a ver de nuevo a Dios. ¿No es maravilloso cuando tú dejas de verte a ti y dices, Señor, ayúdame? Te pongo delante de ti mi vida, mi situación, mis hijos, mis cargas, mi esposo, estas deudas, mis finanzas. Empiezas a dejar de verte a sí mismo y comienzas a ver de nuevo a tu Señor que está involucrado en todo lo que haces, en cada paso que tú das. El Señor se involucra en todo, en tu cocina, en tu recámara, en tu baño. El Señor está en tu hogar definitivamente, preparando ese trabajo quizá que vas a ofrecer a un cliente, quizá con ir a, por ejemplo, a veces acompañamos a nuestros hijos o tenemos que irlos a dejar, pues el Señor está involucrado en todo y dejas de pensar en ti mismo y dices, híjole, hubiera estado acostadita un rato, pero tengo que llevarla, ¿no? Yo he oído el caso de Gaby que dices que tengo que llevar a Aranza porque se va muy temprano. Sería más cómodo quedarse en casa, pero dejas de pensar en ti y comienzas a ver al Señor Jesús a través de la vida de lo que haces, a través de la vida de tus hijos o de quien ayudas o tiendes una mano. Dejar de culpar a los demás es otro resultado de la salvación. Dejar de culpar a los demás por nuestros problemas y nuestras condiciones. Al reconocer nuestra responsabilidad personal, Dios nos perdona. Cuando tú te rindes y quitas ese orgullo de decir, sí, Señor, yo no puedo, mira, ya he batallado mucho, ya he recorrido este lugar, este otro, me dicen lo mismo, pero tú tienes la última palabra.
Tú me formaste en el vientre de mi madre, entretejiste mis entrañas y me hiciste una persona, una mujer que resplandeciera para este día. Una mujer con un propósito que no se rinde tan fácil. Una mujer que se levanta y está al cuidado de su familia. Como esa mujer virtuosa que habla por Proverbios 31. No me acuerdo si el señor Roberto o algo así decía en la oración de las 6 de la mañana, ayúdanos a estar como atalayas en esas azoteas para orar por nuestros hijos. No me acuerdo quién fue, si fue él, pero se me hizo un ejemplo tan real, tan fuerte. Dije, si es cierto, una atalaya está al pendiente, una atalaya está rodeando su hogar, está viendo para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, está pendiente de que el enemigo no venga. Un atalaya está ahí, tú y yo somos atalayas de nuestra familia, de sus necesidades, de nosotros mismos, buscando qué te agrada, Señor. ¿Qué pones en mí para que yo tenga que orar? Para que yo tenga que reconocer mi responsabilidad y por qué debo orar. Si tú se lo pides al Señor, el Señor te va a mostrar por dónde y te va a dar el motivo. A veces nuestros hijos pasan situaciones muy difíciles que no nos las comparten, no por ocultarnos, sino porque a veces les da pena, no nos quieren preocupar. Pero yo quiero decirte que Dios, cuando tú te sensibilizas a esa voz, el Señor te dice el punto por el que debes de orar. El día que le hablaron a Jonathan para despedirlo, me fue a dejar un dinero porque yo ya me iba a ir a Querétaro al día siguiente. Y él pensaba que me iba a ir muy temprano y ya no me iba a ver, entonces pasó al negocio y me llevó el dinero. Pero cuando yo vi su cara, dije, híjole, algo le pasó. No sé si se enojó con su esposa, no sé, alguna situación, pero yo los vi a los dos, los noté muy diferentes. Les veía la carga ahora digo, Señor, era eso. Les veía su angustia en su cara y él no tardó porque al otro día habló conmigo y me dijo, me está pasando esto. Anoche me hablaron y me despidieron. En un trabajo que le habían prometido todos los bienes, todas las mejoras, todo conforme a la ley, todo conforme a esto, y nada de eso se pudo cumplir. Tomaron su trabajo porque perdónenme. En la última reunión de junta para llevar resultados y ver en qué se había avanzado, todo lo que él había hecho, todo en lo que él había trabajado, fue presentado delante de sus autoridades. Él ha tomado su responsabilidad, él ha dicho, quizá fallé en esto, quizá fallé en lo otro, pero me voy a levantar. Ese día salió de la junta de la peor manera en que tú puedes ver a tu hijo llegar, derrotado, triste, angustiado, enojado por la forma. Pero cuando vemos el resultado de esa salvación y reconoces la responsabilidad que tú tuviste, él reconoce, no sé, a él le dijeron que se había acabado el presupuesto, que la logística falló, que se quedaron sin dinero para el proyecto, y pues como él era el nuevo, pues el puesto que sobraba era el de él. Entonces, él reconoció que quizá, no sé, la decisión había sido muy pronta de cambiar, la situación en su antiguo trabajo era difícil. Hemos visto cómo el Señor, pues después vino la operación del niño, él pudo estar ahí, vinieron muchísimas cosas que se fueron presentando y yo le decía, el Señor te quería fuera de esa empresa, para que tú pudieras solventar, tener el tiempo para lo que se está presentando. Pero es entonces cuando reconoces que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y entonces este es el resultado también de esa salvación. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque hasta el día de hoy no lo ha dejado sin comer, ha suplido sus necesidades, ha estado mandando currículums y sé que el Señor va a abrir puertas en donde Él lo quiere. Sé que Él está preparando el lugar para que Jonathan pueda desempeñarse laboralmente. Y eso
le alabo y le bendigo al Señor por ese cuidado. Le doy muchas gracias porque teniendo esa metanoia en nuestras vidas, Él empieza a dar esas bendiciones. Como punto número 5, hay poder en el arrepentimiento. Nosotros podemos decir que es fundamental en nuestra vida espiritual el arrepentimiento y la fe, en el reconocimiento de mis fallas, en cambiar mi forma de pensar, de decir, llevar a cabo acciones en sentido opuesto al que me dirigía, conformando nuevos hábitos, un nuevo camino, un nuevo destino en el que nosotros tenemos ese proceso y queremos ir caminando para él. Yo les decía el miércoles que estamos formando el hábito de levantarnos a las 6 de la mañana, bueno, un poquito antes, y entrar a esa oración, a esa presencia, que solamente el Señor Jesús es el que te da la fuerza, porque es muy cómodo estar calientita en tu cama y no levantarte, ¿no? O hacer otras actividades, no sé, pero está formando el Señor en nosotros ese hábito para que cada día nos cueste menos. Ahorita yo ya no es necesario, pongo mi alarma por precaución, pero despierto antes de la alarma, porque el Señor ha puesto ese hábito. Dice que lo que repites durante 21 días, entonces se convierte en un hábito y no en una emoción. Nosotros ya tenemos más de 2 meses, creo que orando a las 6 de la mañana, ya tenemos un tiempecito que estamos en estas citas solas con Jesús. Y el Señor ha contestado muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos formando hábitos nuevos y queremos caminar dentro de su voluntad. Fíjate, los cimientos de un edificio nunca dejan de usarse, si tú estás de acuerdo. Deben de ser unos cimientos, pero firmes, unos cimientos de acuerdo a lo que vas a levantar. No puedes levantar un edificio con unos cimientos pues muy delgados, muy escuetos que dices, ay, sí se me aguanta. Debe de ser algo pesado. La varilla debe de ser de buen calibre para poder hacer ese cimiento como debe de ser. Esa plancha que se envarilla, aquí enfrente va a pasar el tren suburbano que viene desde Toluca y hemos visto cada día cómo se hace una cosa, se hace otra, se ponen los cimientos, se emvarilla, las bardas de protección, se ha hecho todo una gran logística para hacer esa vía que va a soportar ese tren, que aparte va a venir con personas. Entonces no es nada más lo que pesa el tren, sino lo que pesan las personas. Y entonces en eso debe de ser el cimiento que tú pongas. Ahorita vamos a poner el ejemplo de un edificio. En ese cimiento se sigue sosteniendo a diario. Esos cimientos los sostienen diario. Eso nunca dejaremos. Por eso nosotros debemos de tener ese cimiento en ese arrepentimiento y agarrarlo para esa edificación que es nuestra vida. Quienes carecen de creencia por sus pecados están endureciéndose. Y eso debemos de tener mucho cuidado. ¿En qué estás poniendo tus cimientos? Debes de ser como esa construcción firme, con esos cimientos grandes, con el mejor material que se pueda hacer. Nosotros hemos visto las consecuencias de un material de baja calidad por ahorrarse, por hacer las cosas mal, como edificios, cuando han venido estos temblores que hemos pasado en la Ciudad de México, se han sido derribados, o por el tiempo, o por la mala calidad. ¿Qué cimientos se pusieron? Más sin en cambio en cimientos de construcciones grandes, de cimientos donde pensaron poner quizá amortiguadores para que cuando venga un temblor el edificio nada más se mueva suavemente. O sea, pensaron en cada detalle para todo esto cuando se presentara una catástrofe y los edificios están de pie. Estamos viendo grandes construcciones de pie. Entonces ahí dices, ahí fueron buenos cimientos. ¿Qué cimientos tienes tú? ¿En dónde están puestos tus cimientos? Romanos 12:4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A veces carecemos en esa integridad de carácter. Y hoy nuestro Dios nos dice que debemos de tener ese carácter, esa integridad de carácter. Ya vimos en dónde estás cimentando, qué le estás metiendo a tus cimientos.
Debes de tener esa integridad en donde estás construyendo. La definición básica de hipocresía es aquel que conoce la verdad, pero no la vive, solo la aparenta. Y a mí esto se me hizo muy fuerte. Solo la aparenta esa verdad. Está viviendo en algo que lo lleva a esa hipocresía. Estamos hablando de ser íntegros en el carácter. Este estado es lo más peligroso para los hijos de Dios. Entre los testimonios más sorprendentes que podemos ver está aquel que ocurrió en Canadá. No sé si tú, búscalo si tú gustas en internet para que veas el avivamiento de esa ciudad de Canadá. Se encuentran los cristianos de más de 15 años, cristianos que tenían mucho tiempo en el conocimiento o más de haberse convertido, que fueron liberados de toda amargura, de todo rencor, de toda codicia, de toda insensibilidad espiritual, y Dios los liberó de toda religiosidad. Fue un avivamiento tan grande que se escuchó por todos lados. Las noticias tuvieron su momento para darlo, porque no hablan con esa apertura hacia estas cosas del Señor. Pero hubo difusión por esta situación que se presentó en Canadá. ¿No quieres tú también vivir ese avivamiento? Empezando en tu hogar, en tu persona, en tu iglesia. Dejémonos de toda religiosidad y vivamos en esa madurez que Dios nos invita a hacerlo, mostrando nuestro proceder, mostrando cómo dirigirnos, mostrando cómo debemos de ser. Dejamos de ser solo personas que por un ratito se emocionan. No, debemos de vivir por una transformación total. Los avivamientos no solo llevan a la iglesia a nuevas alturas espirituales, también ayudan a recuperar el terreno perdido. El ejército del Señor debe ser sanado para volver a marchar y pelear. Tú y yo somos el ejército de ese Señor, de ese gran Dios. Somos las atalayas, como te decía. El enemigo se ha encargado de tener a muchos elementos en la banca por su pecado y por la falta del arrepentimiento. Es tiempo de empezar a tener esa metanoia en tu vida, esa transformación. No queremos estar más en la banca. Tenemos que ser mujeres activas, mujeres productivas, mujeres con testimonios fuertes y vivientes que puedan compartir con quien se ponga delante de nosotros. Hoy el Señor habla acerca de esa transformación. Hoy el Señor nos dice que estemos listas para esa metanoia, para ese cambio de transformación en todo tu ser. En toda área, Dios no deja nada suelto, nada. Dios es un Dios grande y misericordioso que tiene cuidado hasta en los pequeños detalles. Nadie es demasiado malo para no poder arrepentirse de sus pecados. El Señor siempre está ahí a la puerta, siempre está dispuesto a escucharte y perdonarte. Se requiere solamente un corazón humilde y un corazón quebrantado para que tú puedas tener este arrepentimiento. No hay límite a las veces que te puede perdonar. No hay límite, dice Señor otra vez. Sí, Señor, otra vez aquí estoy. No hay límite, no tengas pena, no te preocupes porque el Señor dice, no tengo límite para que tú vengas, Mirna, y pidas perdón. El arrepentimiento se mide por los cambios de conducta y eso tenlo muy claro. Habla de nuestra integridad espiritual. Dios y sus ángeles se alegran por quien lo practica. Brinda descanso espiritual, ese arrepentimiento. Recuerda que nunca es demasiado tarde para acercarte. Si estás batallando con alguna área de tu vida en que quieres esa metanoia, ese cambio, ese proceder, hoy es el día. Cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Señor. Amado Padre, alabo y bendigo tu nombre. Gracias por esta lección que tú has dado a nuestra vida. Gracias, Señor, por ese entendimiento de tener esa metanoia en nuestra vida. Queremos ser cambiadas, queremos ser transformadas, no por un momento, no por una clase, sino transformadas definitivamente, que cada día vayamos de gloria en gloria para promover, para predicar, para compartir, para demostrar quién eres, Señor,
para ocuparnos, Señor, de esa salvación, para ocuparnos, Señor, de todo lo que hemos aprendido que tenemos que poner en acción, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a dar madurez y se nos debe de notar esa madurez. Madurez en el pensamiento, madurez en las palabras, Señor. Nuestra madurez, Señor, tiene que hablar en la forma en que hablamos. Nuestra madurez tiene que verse en las acciones y nuestra madurez tiene que verse en nuestro comportamiento. Hoy te pido, Señor, que tú des a nosotros todo, Señor, arrepentimiento para poder acercarnos a ti confiadamente y tener esa metanoia en nuestra vida. Clamamos, Señor, a ese Espíritu Santo, a ese Espíritu de poder, a ese Espíritu que lo puede todo, porque solamente en ti, Señor, es que tenemos esa redención, ese perdón de acercarnos confiadamente las veces que sea necesaria, porque tú estás ahí, porque tú nos entiendes, porque tú nos das la fuerza de transformar nuestra vida y nuestro espíritu completamente. Hoy dejamos, Señor, nuestra vida delante de ti. Hoy clamamos, Señor, que cada área de nuestra vida sea restituida. Que todo lo que el enemigo ha quitado, ha robado, ha tratado de destruir, de matar en nuestros hogares, sea, Señor, recompensado. Sea, Señor, dado nuevamente, Señor. Y en la mejor manera, porque tú lo vas a restituir. Todo engaño que el enemigo ha venido a hablar y a decirnos, todo engaño, Señor, que ha puesto en nuestra vida, ya sea de enfermedad, de falta de perdón, de falta de amor, cualquier situación, Señor, que tenemos delante de ti, ayúdanos, Señor, a deshacernos de esas cadenas, de esos argumentos que quizá hemos dicho. Ayúdanos, Señor, a vivir esa metanoia el día de hoy. Que traigas a nuestra vida ese detener nuestra boca cuando no hablemos, Señor, para edificar. Yo te lo pido primeramente, Señor. Cámbianos y que seamos pregoneras, Señor, de tu amor y de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.